Una consulta popular a 10 meses de la segunda vuelta presidencial se convierte en una tercera vuelta. En 2007, a 5 meses de la segunda vuelta, el presidente Rafael Correa corrió solo, sin rivales, para convocar a una constituyente. En 2018 corre el presidente Lenín Moreno con apreciable respaldo ciudadano, según encuestas, teniendo por delante al expresidente Correa, que lidera el no. Ricardo Patiño, primer secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un gusto de saludarlo y saludar a su audiencia. Me gustaría a mí poder comenzar, si usted lo permite, comentando o reaccionando ante el nombramiento de María Alejandra Vicuña por parte de la Asamblea Nacional como vicepresidenta de la República. Brevemente de ahí vamos a la pregunta clave, sí, que es la no reelección. Con mucho gusto. Solamente hacer notar que se ha consolidado, o sea, oficializado un pacto que venía gestándose entre el gobierno y algunos grupos políticos, particularmente un pacto con el PRE, con Pachacuti, con el MPD y con Suma. En los primeros casos uno tiene que preguntarse cómo es posible conseguir los votos de Bucaram, de Pachacuti y del MPD sin condiciones. Hay que preguntarse cuáles serán las condiciones, y ya las vamos a ver seguramente en las próximas semanas. ¿Y cómo los consiguieron ustedes en el 2007? Pero en primer lugar, de los mismos, del MP, de Pachacuti y del PRE. Espéreme, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque en ese caso no hubo pactos. Y en el segundo lugar, el pacto con Suma, que lo que significará es que seguramente no vamos a poder ver en la Asamblea Nacional en adelante ninguna investigación sobre la relación entre Odebrecht y el contrato del metro en Quito. Quería solamente comenzar teniendo una reacción sobre lo que ha pasado con... y tampoco vamos a ver un juicio político contra el expresidente Correa ni contra el ex vicepresidente Glass. Esas son las cosas que suceden en la política. Sí les puedo asegurar es que en esta entrevista el diálogo no va a ser tan fluido como con mi amigo Miguel Carvajal, sino que va a ser bastante más confrontativo. Pero con gusto, Alfredo, como siempre, y con respeto, de atender esta confrontación en este diálogo, que, insisto, será muy distinto de los anteriores diálogos con los miembros del gobierno, que son diálogos muy fluidos y de mucha convergencia. Ahora sí, la pregunta clave es la que se refiere a la reelección indefinida y plantea un referéndum sobre la enmienda que fue aprobada por la Asamblea a lo que el pueblo aprobó en Montecristi y en referéndum en el 2007. Según el decreto ejecutivo 229, la pregunta es la siguiente: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo en enmendar la Constitución para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional del 3 de diciembre de 2015? ¿Qué tiene de ilegítimo someter a referéndum al mandato soberano lo que aprobaron 100 asambleístas? A ver, error. No estamos hablando de reelección indefinida, sino de postulación indefinida, que es muy distinto. Es un juego de palabras, pero... No es juego de palabras. Insisto que vamos a tener ahora un debate distinto. No es juego de palabras. El término es muy importante, porque si usted dice reelección indefinida, genera como una incertidumbre en la gente. Vamos a elegir a esta persona y se va a quedar indefinidamente en el gobierno. No, es que puede postularse una y otra vez, que es distinto. Por tanto, lo que se está preguntando al pueblo ecuatoriano con la pregunta 2 es si está usted de acuerdo en restringir su libertad para elegir. Esto es lo que están planteándonos en la pregunta. O sea, que el pueblo ecuatoriano ya no puede elegir libremente. Por ejemplo, Jaime Nebot no se lo pudo haber elegido 4 veces, sino solamente 2. ¿Ahora está preocupado por Nebot? ¿Cómo es eso? Estoy preocupado por Nebot, claro, por supuesto, por la libertad de elegir. Estoy preocupado por los guayaquileños. Y ¿pero a quién afecta eso? Dice, ¿regresión de derechos para quién? ¿Regresión de derechos para Correa, para Nebot, para Baroja, para Mariano Zambrano? Son 4 gatos. Hay 17 millones de seres humanos en este país. Bueno, voy a tener que seguir contestando las repreguntas y los debates. Para todos los ecuatorianos, para todos, porque todos los ecuatorianos podemos tener derecho a postularnos cuantas veces querramos. Pero no siendo alcalde ni presidente, puede usar toda la maquinaria. Por lo menos déjeme hablar unos 22 segundos, porque si me va a interrumpir tanto, entiendo que quiere usted debatir, pero también tengo derecho a hablar un poquito. Le decía Alfredo, es el derecho a elegir, así de claro, el derecho a elegir, que en primer lugar es un derecho democrático de los ecuatorianos, como en todo el mundo.
sucede, el derecho a elegir. Quiero elegir 2 veces a un alcalde, pero ese alcalde ha hecho una obra que yo considero que es muy buena. Quiero que sea una 3.ª vez porque tengo temor de que si viene otra persona, eso no va a funcionar bien. Lo puedo elegir una 3.ª vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no una 4ª vez? Ese es el problema. Entonces, es el derecho a elegir de los ecuatorianos. Ahora, pero históricamente, vamos al asunto histórico, a ese derecho a reelegir. No, es que es muy interesante. Históricamente, la reelección consecutiva e indefinida o la postulación, como ustedes le cambiaron de nombre, del presidente de la República, nunca se ha aplicado en el Ecuador. O sea, repugna al alma nacional. Juan José Flores lo puso en la Constitución llamada Carta de la Esclavitud y la Revolución de Marzo la tiró al basurero de la historia. Luego García Moreno la volvió a poner en la Carta Negra y también terminó en el mismo basurero. La actual Constitución la contempla, pero no se aplicó en las elecciones 2017. Entonces, líderes como Eloy Alfaro, Velasco Ibarra, que gobernaron con varias constituciones, nunca propusieron la reelección presidencial consecutiva e indefinida. Después de Flores y García Moreno, es Rafael Correa quien la propugna. Entonces, después de haber gobernado 10 años ininterrumpidamente, ¿se justifica que un ciudadano se postule indefinidamente con el apoyo del Estado candidato? ¿Es eso democrático? ¿Es igual su situación de él, de uno solo a la de 17 millones? O sea que el alma de los guayaquileños está repugnada. Porque Jaime Nebot fue 4 veces... Porque ustedes lo permitieron. Ah, pero entiende, pero veamos entonces, pero sea consecuencia con lo que usted dice. O sea, repugna al alma de los ecuatorianos, repugna entonces al alma de los guayaquileños que hayamos elegido a Jaime Nebot 4 veces seguidas. No. Estamos hablando de la reelección presidencial, a eso me referí. Pero ¿y usted por qué me cambia y me pone entonces... No, para precisarle, preciso. Sí, precisa, ya, está bien. Sí vale entonces para lo local, pero no vale para la nacional. ¿Por qué? Si vale para lo uno, también vale para lo otro. Entonces la señora Merkel, que ha sido 4 veces... Ella se llama canciller, pero en realidad es jefe de gobierno de Alemania, también repugna, y los alemanes son unos autoritarios, porque dictadores. Porque es un sistema parlamentario, en el sistema parlamentario no se elige directamente, peor elige todavía, el parlamento. Peor. Y eligen también presidente de la República. Sigo diciendo peor porque usted me está interrumpiendo en mi contestación, Alfredo, peor. Porque por lo menos si es el pueblo el que decide. Siempre me contestan de la misma manera. Pero no es el pueblo. Es la Asamblea la que elige a Merkel. Justamente por eso, cuando yo respondo esto, me dicen, pero es que es un sistema distinto. Mucho peor, pues, porque por lo menos si es el pueblo el que decide la elección, yo decido elegir otra vez a esta persona porque ha hecho un buen trabajo. Allá en el caso de Alemania ni siquiera es el pueblo el que decide, sino que es un acuerdo político entre partidos. Mucho peor. Ahorita en ese caso ¿en qué países existe ese sistema? Solamente en las nuevas repúblicas africanas fundadas en los últimos 30 años y en las ex satélites de la Unión Soviética que se independizaron hace 20 años. Es en la única parte donde hay un régimen presidencial con reelección o postulación, como lo quieran llamar, consecutiva, indefinida y hasta que se mueran. Otra vez el argumento racista para tratar de ponernos digamos, con este estereotipo que se ha hecho, que los africanos son todos unos dictadores. Entonces, si somos africanos, si nos parecemos a los africanos, nosotros somos dictadores. No, señor. La democracia ecuatoriana ha cambiado. Si también usted hace referencia, como decía hace un rato, al alma de los ecuatorianos, a la política de los ecuatorianos, también hace mucho tiempo atrás, las épocas de lo que usted hablaba, los pobres no podían ser elegidos, ni elegir. Pero todo eso hay una evolución constitucional. Oye, he fregado hacer una entrevista así como no, hay una evolución. Yo le digo, me encantaría ser Miguel Carvajal para que me deje hablar y además cuando termine usted lo apoye y vuelva otra vez a hablar. Yo creo que sí nos merecemos los ecuatorianos un poco más de respeto y poder intervenir. Usted me ha invitado a una entrevista, me encantaría poder hablar, pero usted no me deja hablar. Ya ni me acuerdo de qué estamos hablando. A ver, hable. Pero hágame acuerdo ahora de la pregunta otra vez, porque usted me vuelve a interrumpir. Yo estoy precisando que me refiero a la reelección presidencial. Ya, hablemos de la reelección de alcaldes y prefectos, esa sí hubo siempre, incluso ustedes la permitieron. Bueno, ok, no, ustedes la permitieron, está bien que se haya producido y que haya reelección, pero no solamente lo decimos nosotros o lo planteamos nosotros, el derecho, insistamos. Aquí no estemos hablando de otros cuentos, de que los africanos, de que nos parecemos a las ex repúblicas soviéticas, no. Estamos hablando de los ecuatorianos. Nosotros queremos tener derecho a elegir y a reelegir a nuestros alcaldes, a nuestros prefectos, a nuestros concejales, a los presidentes de las juntas parroquiales y al presidente de la República.
cuantas veces querramos, según la evaluación que los ecuatorianos hacemos, sí o no, eso es lo que se pregunta. Y en la pregunta... Y el pueblo debe decidir. En la pregunta se establece, se plantea que no sea así. Por eso es que hay que votar no en la pregunta 2, porque en la pregunta se dice que solamente podemos votar por alguien, por una función 2 veces. A la tercera vez ya no podemos, tenemos que ir a buscar a otro. Eso es lo que se pregunta específicamente. Pero además de eso, es violatorio a un instrumento que los ecuatorianos tenemos, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, a las que nosotros y otra vez usted me va a interrumpir. Pero por favor, le ruego que me deje intervenir, porque si no va a ser muy difícil que yo pueda hilar las cosas si usted me interrumpe permanentemente, Alfredo, con todo respeto se lo digo. Y con todo respeto, ¿es una conversación? No, es una entrevista, es distinto. La Convención Americana de los Derechos Humanos establece con claridad en su artículo 1 y en su artículo 3 los derechos que tenemos los ecuatorianos, perdón, en su artículo 23, la otra es la Carta Democrática, en su artículo 23 dice, los ciudadanos americanos tenemos derecho a votar y a ser elegidos, o sea, elegir y a ser elegidos. Y la ley puede regular el ejercicio de los derechos solamente para estos temas por edad, por nacionalidad, por idioma, por instrucción, ya, pero eso ya o por se sabe, condena. Eso está correcto, pero no es que ya se sabe. No, es que usted no quiere que se sepa, por eso me interrumpe otra vez. Lo decide el pueblo. Lo voy a decir. Usted vuelve a interrumpirme porque usted no quiere que esto se sepa. La Convención Americana de los Derechos Humanos, Alfredo, establece claramente que en forma exclusiva, no es que se pueden también hacer otras restricciones, solamente por eso se puede hacer restricciones. Y ahora pretenden con la pregunta número 2, por eso hay que votar no en la pregunta número 2, pretenden con esa pregunta número 2 que los ecuatorianos no tengamos esa libertad que dice la Convención Americana de Derechos Humanos que debemos de tener para elegir libremente. Libremente nos quieren quitar esa libertad. Y quieren decirnos, solamente puedes elegir 2 veces por alguien. Se nos acabó el tiempo. No puedes hacerlo más. Claro, se acabó el tiempo con tantas interrupciones, pero igual le agradezco la oportunidad de estar aquí y ojalá podamos estar en otra ocasión. No permitamos que nos quiten la libertad de elegir. Gracias por su participación en Contacto Directo.